recaban durante el trabajo de campo. Para lograr sus fines, la estadística utiliza algunos conceptos básicos que se los presentaré a continuación. Y estos conceptos básicos son muy importantes tomarlos en cuenta porque si nosotros no los aprendemos, nos es mucho más fácil también aplicar todas las fórmulas que en un momento determinado tendríamos que aplicar. Luego estamos aquí con los términos usados en estadística, que estos no son conceptos básicos, pero son términos también básicos que se utilizan mucho en estadística, que es la población, la muestra, la unidad estadística, la hoja de encuesta, porque para poder nosotros usar la estadística necesitamos hacer una encuesta por medio de un cuestionario o por medio de una entrevista. Y luego tenemos el encuestador y las variables que son necesarias tomar en cuenta también para ver qué variables vamos a utilizar. Entonces, dentro de estos conceptos básicos está la característica. Este es el signo distintivo del elemento de la población que se divide en atributos y variables. El atributo es la característica cualitativa del elemento de la población y no permite grados de comparación, como por ejemplo el sexo, la edad, el estado civil, la ocupación, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, esto no permite ningún fraccionamiento. Luego tenemos la variable. La variable es la característica cuantitativa del elemento de la población y esta sí permite grados de comparación y se divide en variable discreta y variable continua. Sería la variable discreta y la variable continua. Entonces, la variable continua es aquella que permite división o fraccionamiento. Es decir, se puede representar en fracción o decimal. Por ejemplo, los pesos, las estaturas, edades, salarios, gastos, ventas, etcétera. Aquí hay ejemplos de estas variables continuas. En algunos libros las van a encontrar como aleatorias continuas. Dice la altura de los hombres guatemaltecos entre 21 y 40 años, el monto de la cartera vencida de una institución bancaria, ¿verdad? El porcentaje de ganancias de cierta inversión, la proporción de ciertos artículos defectuosos, el próximo precio cotizado en las acciones de alguna industria X. Luego tenemos la variable discreta o discontinua. Esta es una característica cuantitativa que no permite división y por lo tanto se presenta en forma de entero, que serían los números naturales, como ejemplo, número de hijos, número de empresas, número de trabajadores, número de aulas, número de edificios, número de alumnos, etcétera, etcétera. Estas variables, entonces, acá, como ustedes se pueden dar cuenta, está la variable discreta y la variable continua. La discreta es la que solamente puede tomar valores aislados, por ejemplo, el número de miembros que constituye el grupo familiar. Y la variable continua es la que puede tomar cualquier valor de un intervalo, por ejemplo, la distancia a la que caerá una jabalina lanzada con la mayor fuerza posible. Ahí está la diferencia entre estas dos variables. Pero para continuar, aquí también la variable discreta, también podría ser el número de veces que una persona ha ingresado en un hospital, el número de materias perdidas, el tipo, perdón, de dentífrico utilizado. Luego tenemos el origen de la palabra estadística, porque hay palabras, la mayoría de palabras tienen su origen etimológico o según vocablos latinos también. Entonces, esta palabra estadística se origina de los vocablos latinos status, que quiere decir estado, e ica, que significa ciencia. Esto debido a que la ciencia originalmente fue la que estudió los datos del estado o nación. La estadística entonces es la ciencia que trata de la recopilación, organización, presentación, análisis e interpretación de los datos numéricos con el fin de realizar una toma de decisiones más efectiva. Se dice que es una ciencia, pues aplica el método científico al ocuparse de la toma, organización, recopilación, presentación y análisis de datos, tanto para la deducción de conclusiones como para la toma de decisiones razonables de acuerdo a tales análisis. La estadística se ocupa de fenómenos en masa,
colectivos de grandes grupos o conjunto de datos y no de datos individuales, como podría ser la edad actual de una persona X. O sea, esto no nos daría ningún resultado estadístico, ni se podría manejar estadísticamente el analizar una persona en particular. Por eso es que hay que analizar grupos de personas. Al ocuparse de esas masas o conjunto de datos, la estadística los agrupa y los analiza para descubrir la uniformidad dentro de la variedad o la variedad dentro de la aparente uniformidad. Aquí hay dos definiciones de estadística de dos científicos diferentes, el de Murray y Spiegel. Dice que la estadística estudia métodos científicos para recoger, organizar, resumir y analizar datos, así como para sacar conclusiones válidas y tomar decisiones razonables basadas en tal análisis. Y Irving Miller dice que como en las demás ciencias, la estadística ha venido a ser una herramienta vital para los científicos. Les permite comprender fenómenos sujetos a variaciones y predecirlos o controlarlos eficazmente. Luego tenemos la clasificación de la estadística. Como toda ciencia, la estadística se puede desarrollar desde dos diferentes perspectivas. En este caso sería la estadística descriptiva, que estudia los hechos tal y como se dan en la realidad, es decir, efectúa la descripción de los hechos en función de sus datos reales o estadísticos. Aquí tenemos algo más de la estadística descriptiva. Dice que se encarga de recoger, almacenar, ordenar, realizar tablas o gráficos y calcular parámetros básicos sobre el conjunto de datos. Es junto a la inferencia estadística, que es la que vamos a ver más adelante, una de las dos grandes ramas de la estadística. Su propio nombre lo indica, trata de describir algo, pero no describirlo de cualquier forma, sino de manera cuantitativa. Responde a preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es la altura promedio en centímetros de una población? Luego aquí está también algo más de la estadística descriptiva. Dice que analiza una serie de datos con el fin de concluir sobre el comportamiento de las variables. Hay dos variables, la cualitativa y la cuantitativa. La cualitativa estudia el género, el color de la piel, la nacionalidad. Y las cuantitativas es el estudio de la edad, la estatura y los precios, por ejemplo. Luego tenemos la estadística inferencial, que también es conocida como inferencia estadística o estadística inductiva. Solo voy a ver que me están pidiendo constantemente accesos, pero es la última vez que doy accesos a esta hora, como les había dicho anteriormente, porque ya a partir del martes que entramos a la práctica de estadística, ya no voy a dar accesos después de la hora convenida. Bien, entonces esta estadística inferencial también son métodos empleados para determinar algo acerca de una población con base a una muestra. Lo más importante es determinar algo acerca de esa población. Si nosotros vemos en la página 122 del libro, hay un ejemplo. Dice, una población puede estar formada por todos los estudiantes inscritos en la USAC, todos los reclusos de una prisión. Una población también puede estar formada por un grupo de medidas como los pesos de los jugadores de un equipo de fútbol o las estaturas de los estudiantes de las secciones de la Facultad de Derecho. Hoy es esa, no, mañana se vence, es Una población en sentido estadístico no necesariamente se refiere a personas. Entonces, como decíamos que la estadística inferencial entonces son métodos para determinar algo acerca de una población en base a una muestra. Entonces, esta sería una población, la muestra, y la estadística inferencial. Aquí está una definición de cada una de ellas. La estadística descriptiva comprende aquellos métodos gráficos y numéricos usados para recopilar, organizar y describir la información que se ha recogido con el fin de describir sus características. Y la estadística inferencial
comprende aquellos métodos y técnicas usadas para hacer generalizaciones, predicciones y estimaciones que se utilizan para transformar la información en conocimiento. Luego tenemos algunos conceptos básicos que necesitamos conocer para en el momento que tengamos que hacer la recopilación de toda la información y tengamos que analizarla por medio de las medidas de tendencia central. Vamos a estar utilizando mucho el término distribución de frecuencias, que es el agrupamiento de datos en categorías. Para cada categoría se muestra el número de observaciones, es decir, el número de veces que ocurre cada valor o dato. Otros de los datos importantes que tiene estos elementos de la distribución de frecuencias es la clase. La clase es cada uno de los grupos que forman una distribución de frecuencias con sus correspondientes intervalos. El intervalo es la distancia que hay entre los límites superior e inferior de cada clase de una distribución de frecuencias. Y el límite de clase son los números que delimitan a cada una de las clases en sus extremos superior e inferior. El punto medio o marca de clase se puede identificar con las letras XY, ME, MC. Es un valor característico que señala el punto central de una clase. Estas letras nos van a servir en el momento que veamos la fórmula de la mediana. Entonces son estos, vamos a utilizar el X sub I. Luego tenemos la frecuencia absoluta, que es una F, es el número de veces que se repite o que aparece la variable que se estudia. La frecuencia relativa es la representación porcentual de las frecuencias absolutas en relación a su total. Esta frecuencia relativa nos va a servir para cuando tengamos que hacer la gráfica de sectores o gráfica de pie. La muestra es un subgrupo de una población o bien es una parte del grupo en estudio y se identifica con una N minúscula. El parámetro es una medida que representa las características de una población y la vamos a representar con una N mayúscula. ¿Quiere preguntarme algo? ¿Alguien quería preguntar algo? No, licenciada, es que un compañero tiene encendido el micrófono. Ahorita voy a ver para apagarlo. Yo creo que ya lo tiene apagado, ¿verdad? No, licenciada. ¿Quién este es? Alan, Alan se llama. Vamos a silenciarlo. Es que a veces como que entran a la clase y ni siquiera y dejan encendido todo y ni siquiera están ahí pendientes. Es la prueba de que no estaba pendiente porque le estaban, me imagino, ustedes avisando y no hizo nada. Bien, entonces nos quedamos en parámetro, que es una medida que representa las características de una población y se identifica con una N mayúscula entre paréntesis. El estadístico es una medida que representa las características de una muestra y se identifica con una N minúscula entre paréntesis. El promedio es el valor que representa un conjunto de datos y señala un valor central de los que tenemos, de los valores que tenemos. Si se dan cuenta, aquí está un grupo también de elementos de la distribución de frecuencia que se parecen a las anteriores, ya que el rango recorrido o amplitud es lo mismo que la amplitud del intervalo. Los intervalos de clase o categorías, los límites de clase. Aquí está además el límite real de clase. Estos límites reales nos sirven para cuando tengamos que hacer las gráficas, porque un límite real es quitarle 0.5 al límite inferior y sumárselo al superior. Más adelante vamos a ver todo eso. Los números de clase o de intervalos, el tamaño o anchura de clase, la frecuencia y la marca de clase. Aquí hay un resumen de lo que estamos viendo. Dice el término estadística tiene su raíz en la palabra estadística y está a su vez en el latín status. De aquí su primera vocación, la de constituirse como la exteriorización cuantitativa del Estado. Gran parte de la teoría estadística que se está aplicando tiene
menos de 80 años. La segunda entidad profesional, la Asociación Estadística Americana, se fundó en 1839, porque antes era la forma de poder analizar datos con la estadística. Luego, ¿qué es estadística y qué son los estadísticos? La estadística es una ciencia por medio de la cual se recogen, organizan, presentan, analizan e interpretan datos con el fin de propiciar una toma de decisiones más eficaz. Y un estadístico es una medida cuantitativa extraída de un conjunto de datos de una muestra con el objetivo de estimar o de inferir características de una población. Y los tipos de estadística que ya vimos, que es la descriptiva y la inferencial. La estadística descriptiva son métodos para organizar, resumir y presentar datos de manera informativa, y la estadística inferencial son métodos que se emplean para determinar una propiedad de una población con base en la información de una muestra de esta. La población es un conjunto de individuos o objetos de interés o medidas que se obtienen a partir de todos de esos datos individuales o de esos individuos o objetos, perdón. Que serían los parámetros, y también una muestra es una porción o parte de la población de interés, que serían los estadísticos. Eso los vamos a ver ahorita, la población y la muestra. Aquí se ve una población y aquí se ve la muestra. Bueno, tenemos las fuentes de información. Estas fuentes de información son los medios por los cuales proceden los datos o información necesaria que va a satisfacer las necesidades de conocimiento y que posteriormente será utilizada para lograr los objetivos esperados de nuestra investigación. Y por su origen se dividen en primarios y secundarios. Como ya vimos, siempre los primarios son los que se obtienen por primera vez. Por ejemplo, los censos, las encuestas, los experimentos naturales, experimentos controlados. Los secundarios es información ya existente, puede ser de forma interna o externa. La interna sería el mismo ambiente de trabajo o estudio, y externo tendría que hacerse 4 preguntas importantes, que sería si es pertinente, si es obsoleta, es fidedigna o si es digna de confianza. Entonces, estos son fuentes, son las fuentes de información primaria y secundaria, y luego tenemos los datos estadísticos, que también son primarios y secundarios. En este caso, los datos estadísticos primarios son aquellos que se toman tal como han sido recabados originalmente, o sea que no se les ha hecho no se les hace ninguna manipulación para poder determinar ya sea una media o una mediana o la moda. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un estudio para determinar el peso de un grupo de 15 estudiantes, y los datos que me dieron de ese peso, no hay ningún dato que se repita. Entonces, puedo yo determinar la media con datos simples, o también puedo determinar la moda o la mediana, y no hago ninguna manipulación de esos datos para poder obtener cualquiera de esas medidas de tendencia central. Lo contrario sucede con los secundarios. Estos son los que han sufrido cambios por manipulaciones que se han realizado con ellos. Esto es cuando son datos que se repiten, entonces hay que manipularlos en el sentido que hay que determinar cuál es el intervalo que se puede obtener para poder organizar los datos de una mejor forma. Normalmente esto se da cuando son datos muy numerosos, por ejemplo 50, 60 datos que hay que organizarlos. Luego está la tabulación u ordenación, que esto nos permite ordenar estos datos secundarios, y esto consiste en anotar cuántas veces se repite cada valor, y puede ser por medio del tajado, que son puntos o líneas verticales que se van anotando según los datos que se van obteniendo, se van anotando las líneas, y cuando llegamos a 4, la quinta ya la marcamos como para unir las 4 que ya tenemos, y ahí ya tenemos 5, entonces es más fácil contar de 5 en 5. La otra forma, que es por puntos, yo la siento un poquito complicada porque fácilmente nos podemos confundir. En cambio, con el tajado es mucho más fácil llevar el control de los datos que estamos obteniendo. ¿Alguna duda hasta acá?
Luego vamos a la selección de la población y muestra. En un diseño cuantitativo, el manejo de la estadística es indispensable para establecer la población y calcular la muestra que se requiere para que la investigación tenga validez. Una vez establecido el diseño de investigación a utilizar, se revisa el planteamiento del problema, los objetivos y la hipótesis. Sí la hay, porque recuérdense que no en todas las investigaciones es necesario plantear hipótesis. Para definir la forma en que se va a localizar la población que se desea investigar. Entonces se establece la estrategia para ubicar la muestra o segmento poblacional que será tomado en cuenta. Luego vamos de la población a la muestra. La población se refiere a un conjunto de personas, animales u objetos que interesa investigar. Generalmente se trata de un grupo que comparte ciertas características en común. Si vemos en la página 124, aquí hay un ejemplo de la población y dice que la población puede ser los profesores y los estudiantes del primer semestre de Derecho, también los leopardos que viven en cautiverio, las plantas cultivadas en almácigos, las piedras de los cuchumatanes, etc. Con el planteamiento del problema se establece entonces la unidad de análisis, es decir, las personas, animales o objetos que interesa investigar. Si deseamos saber cuáles son los criterios de evaluación del alumnado, empleados por los docentes en la Facultad de Derecho, nuestra unidad de análisis serán los docentes y los alumnos de la unidad académica establecida. Como puede verse, para determinar la población desde el planteamiento mismo, se establecen ciertas especificaciones, se indica de antemano en dónde se efectuará la indagación y quiénes serán los seres o objetos investigados, y de esa cuenta se denomina población al conjunto de todos los casos que poseen las especificaciones establecidas en el planteamiento del problema o la hipótesis. En la investigación que sirve de ejemplo, el problema fue planteado de esta manera. ¿Qué criterios pedagógicos utilizan los docentes para evaluar al alumnado de primer año de la Facultad de Derecho de la USAC? Al analizar dicho planteamiento se puede determinar la población que interesa, los profesores y los alumnos de la Facultad de Derecho. Como se pueden dar cuenta, esta es una población. También se le llama población o universo, ¿verdad? Porque es el total de personas que pertenecen a esa población. Una población también podría ser todos los estudiantes asignados en la sección H del curso de teoría de métodos y técnicas de investigación de la Facultad de Derecho. Esa sería una población. Ahora bien, en condiciones normales es muy difícil plantear una investigación que abarque todos los casos posibles. Por ello, en la mayoría es necesario definir una muestra, es decir, una parte de la población. Pero esta muestra debe ser determinada a partir de criterios científicos para evitar cualquier sesgo o incoherencia. La muestra entonces debe ser un reflejo fiel del conjunto total de la población que interesa. Además, debe ser lo suficientemente grande como para que represente a la totalidad. Lo importante es garantizar que los resultados puedan ser generalizados a toda la población. En investigaciones cuantitativas, la muestra se determina desde el proyecto mismo. Se establece, por ejemplo, quiénes contestarán un cuestionario, a quienes se entrevistará, sobre quiénes recaerá la observación. En este caso, esos criterios son abstractos porque se han desarrollado con independencia del material concreto analizado. Eso significa que en estas investigaciones más o menos se espera que todos los miembros de la población tengan características similares. En este caso, en el aspecto cuantitativo de la investigación que nos sirve de ejemplo, se asume que los estudiantes de primer año de Derecho son más o menos similares entre sí. Por ello, no importa específicamente quiénes respondan el cuestionario. Al diseñar una
una muestra representativa, se espera que sus respuestas sean más o menos parecidas. Y esto tendría que ser así porque como todos son estudiantes de la misma carrera, entonces van a parecerse sus respuestas. En cambio, dentro de una investigación cualitativa, la muestra se determina hasta después de lo que se llama entrar en el campo. Es decir, el investigador llega al lugar, observa sus primeras indagaciones y a partir de ellas empieza a esbozar quiénes serán los informantes que puedan aportar algo significativo a la investigación. Esto ocurre porque el investigador necesita, por un lado, sumergirse en la problemática desde el trabajo de campo a partir de una comprensión teórica y empírica previa del sujeto y del tema en estudio. El trabajo de campo le permitirá obtener las condiciones para una acertada interpretación de lo estudiado. Por ello, no se establece de antemano, conforme surgen datos, el investigador va determinando qué más información requiere. En una muestra estadística no importa la situación concreta en la que se efectúe la recogida de datos. Acá el informante aporta la información que se le requiere. En cambio, en una investigación cualitativa, el investigador no solo recoge los datos previstos, va haciendo anotaciones del contexto, las reacciones, etcétera. Por ello, en el paradigma cualitativo, el concepto de representatividad cambia, porque recuérdense que aquí lo que se va a anotar van a ser las cualidades que se encuentran, que se determinen del grupo objeto de la observación. No, aquí entonces no se refiere a la cantidad y extensión, sino a la reconstrucción de vivencias y sentidos asociados a ciertas instancias microsociales. La representatividad de estas muestras no radica en la cantidad, sino en las posibles configuraciones subjetivas, como por ejemplo los valores, las creencias, las motivaciones de los sujetos con respecto a un objeto o fenómeno determinado. Esa para terminar con la población y la muestra, aquí hay un resumen. Dice que población es el conjunto de individuos o objetos para los cuales son válidos los resultados del estudio. La muestra es una parte de la población, la que realmente se estudia debe ser representativa de la población. Cuando no nos es posible estudiar a cada uno de los elementos de la población, entonces se toma una muestra. Como se dan cuenta que esta es una población, esta es una muestra, aquí también es una población y esto que está aquí encerrado es una muestra, que solo es un grupo más pequeño. No sé si hay alguna duda respecto a esto. No, licenciada. Muy bien. Vean, para que no vayan a sentir que ¿cómo se llama? Que me salté algo. La verdad es que sí me voy a saltar ¿cómo se llama? Las probabilidades, porque eso no está en el programa. No es que no se las quiera dar, sino que no está en el programa. Entonces, ¿para qué los voy a saturar con más cosas de estadística? Entonces, eso no lo vamos a ver. Luego tenemos entonces las medidas de tendencia central. Para elaborar cuadros y construir gráficas estadísticas, en ocasiones es necesario procesar la información por medio de las medidas de tendencia central. Recibe este nombre debido a que ofrecen valores centrales de un estudio de un fenómeno determinado y se incluyen dentro de estas la media aritmética, la mediana, la moda, los cuartiles, etcétera, etcétera. Pero si ustedes quieren saber los demás, están los cuartiles, deciles y percentiles y también las gráficas de sectores y de barras. Esto solo se los voy a ¿cómo se llama? Medio decir algo sobre ello. Esto, como no sé si ya les mencioné, que va a ser parte de la práctica que vamos a empezar la otra semana. Tengo ahí una pizarra para ir haciendo todas todo esto que está acá, porque si yo se los doy así, no va a ser más difícil que lo comprendan. Entonces, mejor lo vamos a ir haciendo paso por paso.
Entonces, la media aritmética es el promedio calculado aritmético que se utiliza cuando se desea encontrar una cantidad que esté en relación con la totalidad de los casos. Es el promedio aritmético más indicado en cálculos de estadística comercial, como por ejemplo ventas, compras, salarios, etcétera. De igual manera, es la mejor y más significativa de las medidas de tendencia central, ya que por basarse en todos los valores es la que mejor lo representa. Se le simboliza con una X testada, que ustedes ven acá, y existen varios criterios para establecer la media. Lo mismo que los criterios que hay para establecer la media, también están los criterios para establecer la moda y la mediana, que tienen siempre 3 criterios. El primero es con series simples, que son los datos que no se repiten, como ya les había dicho anteriormente. Luego tenemos series de frecuencias, que son los datos que ya han sufrido alguna manipulación, son diferentes. Y luego tenemos la serie de clases y de frecuencias, donde ya si nosotros tenemos el intervalo, pues no tenemos que sacarlo, pero si no lo tenemos que utilizar la fórmula de Sturges para determinar el intervalo. Es el que les decía anteriormente, que es la fórmula de Sturges, es intervalo igual a oscilación partido 1 más 3.322 por logaritmo de n. Estos números 1 y el 3.322, esos no cambian. Lo que va a cambiar solamente es el logaritmo de n, que es el total de datos. Entonces, como ustedes ven, es bastante complicado explicárselos aquí como están acá o como ustedes ven los números. Entonces, por eso es que por medio de una pizarra va a ser mucho más fácil explicárselos y que ustedes también lo comprendan. Entonces, vamos a ver eso de cómo se llama, de la práctica el próximo día de clases. No sé si hay alguna pregunta. Solo recordarles que ya no voy a dar acceso después de las 6 ni después de las 7:10. No sé si Gracias hay algo por- que... Sí, dígame, Rodolfo. No, solamente gracias por el apoyo, Lick. No, a la orden. Lick, una pregunta. Sí, dígame. ¿La Sí. calculadora tiene que ser científica o no importa? Vean, fíjese que como lo único que tenemos que determinar son logaritmos. Entonces, yo creo que en el teléfono, en el celular, donde está la calculadora, ahí hay logaritmos. Sí, yo creo que sí, Lick. Si tienen un celular, pues con el celular, pero si no, no tienen, porque la idea tampoco es de que ustedes se pongan a gastar, ¿va? Porque yo creo que todos cuentan con celulares. Entonces, normalmente en la calculadora que está en el celular, si ustedes acuestan, por decir así, el celular, les da otras opciones y ahí aparecen los logaritmos. Ah, bueno, gracias, licenciado. Ajá, pueden utilizar el celular. Ahora, si tienen calculadora, pues también estaría bien la calculadora. Lo importante es que entren a la hora para que así lleven el hilo de lo que les voy explicando. Y vamos a ir haciendo ejercicios. También les voy a explicar algo, luego ustedes hacen un ejercicio, lo resolvemos para ver si lo hicieron bien, para que así lo logren comprender de una mejor forma. Licenciado, buenas noches. Ya está licenciado. Sí, dígame, Henry, la orden. Para lo que vamos a realizar, usted nos va a proporcionar algunas fórmulas o algo para hacer todo. Claro, sí, incluso en el libro están todas las fórmulas también. Ah, excelente. Sí, están en el libro y yo sí definitivamente para poderles explicar les tengo que dar las fórmulas. Porque si no está una fórmula no podemos explicar nada. Por ejemplo, si nosotros queremos determinar la mediana con datos agrupados e intervalos de clases, si no tenemos fórmula no podemos determinarla. Ah, muy bien, licenciado. Sí, no, yo sí les voy a ir explicando las fórmulas y qué significa cada uno de los elementos que tiene cada fórmula. Gracias, licenciado, muy amable. Para servirle, Henry. Entonces, nos vemos el martes. Licenciada, perdone. Dígame, Abner. ¿Los ejercicios que se van a elaborar son los que están en el libro o usted va a proporcionar algún Voy a tratar de que sean laboratorio adicional? diferentes.
voy a tratar que sean diferentes. Ahora, si ustedes desean que resolvamos los del libro, pues la cosa es que los del libro están resueltos. Si se da cuenta, ya están ahí resueltos. Entonces, la idea sería mejor si son diferentes. Que incluso si ustedes me los pueden, ustedes mismos me los pueden proporcionar. ¿Cómo? No, solamente si nos iba a proporcionar entonces el laboratorio, ¿verdad? Esa era la duda. No es que les vaya a proporcionar, sino que vamos a resolverlos. Vamos a resolver los ejercicios en clases. Ajá. Así es. Perfecto, entonces, muchas gracias, Liz. Para servirle. Entonces, si ya no hay dudas, nos quedamos acá. Así que les deseo feliz noche y los veo. Muchas gracias, Liz. Feliz noche. Feliz noche, Carlos.